Vamos a continuar entonces hablando de las 7 iglesias. Vamos a movernos hacia el capítulo 3 y vamos a comenzar a hablar acerca de la iglesia de Sardis. Y como hemos hecho con todas las cartas, primero queremos hablar un poquito acerca de cosas o aspectos del contexto histórico de cada iglesia. Y pues esta iglesia tiene algo muy interesante que tiene que ver con textiles, ¿verdad? La iglesia de Sardis era conocida prominentemente por la industria ovejera. Eso quiere decir que ellos obtenían la lana de las ovejas, la teñían, y ese era su negocio. Ese era algo que era grande en esta ciudad, en la ciudad de Sardis. Entonces es muy interesante ver cómo el Señor les habla en su contexto. Cuando leamos la carta van a entender por qué el Señor les habló a través en de eso. su sabiduría les exhorta y les habla usando el contexto que ellos conocen. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Otra cosa que es importante de resaltar de la carta que acabas de leer es que esta es una de las iglesias que no tiene ningún tipo de afirmación. Básicamente solo hay corrección para ellos. También la iglesia de Sardis era conocida por idolatría. Y ya con el contexto de los textiles, con el contexto de que no hay afirmación para ellos, vamos a iniciar en el versículo 1 y vamos a ver cómo es que Jesús se está revelando a ellos. Entonces en el versículo 1 les dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces el Señor, recordémonos que se revela con parte de su carácter o algún atributo en cada una de las iglesias, y aquí el Señor se está revelando a ellos como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y este aspecto de las 7 estrellas ya lo vimos en el capítulo 1, donde hablábamos de que esto significa que Él camina, que está en medio, que tiene liderazgo, que tiene cuidado. Y esto representa a los 7 líderes de cada una de las 7 iglesias. Y los 7 espíritus no quiere decir que hayan 7 espíritus santos. Isaías 11:2 habla específicamente de la manifestación del Espíritu Santo, cómo se manifiesta en estas 7 diferentes maneras a nosotros, a través de nosotros. Y es Jesús que se está revelando a una iglesia que ahorita vamos a ver que está muerta, a los ojos del Padre está muerta. Es necesario que Él venga con el Espíritu Santo para revelarse a ellos. Es necesario el ministerio del Espíritu, es necesario la obra del Espíritu Santo en ellos para que ellos puedan tener ese poder del Espíritu, ser fortalecidos en el Espíritu para poder pasar de ese estado de muerte espiritual a poder estar vivos espiritualmente. Y también me llama la atención de que a ellos que están muertos es necesario que lo vean a Él como el que está caminando en medio del liderazgo. Él quiere que ellos sean capaces de verlo en esa manera. Entonces les dice en el versículo 1, continúa diciendo: yo conozco tus obras. Esto ya es parte de la corrección. Y es importante esta parte porque el Señor conoce, Él sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. Y dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces había una reputación en esta iglesia. Había una pantalla de estoy vivo espiritualmente. Ellos aparentaban estar vivos, pero realmente estaban muertos en su vida con el Señor, en su vida espiritual, porque el Señor ve el corazón. Y creo que algo importante entender relacionado con esto, si vamos a cuando Dios eligió a David, lo escogió porque sabía que era un hombre conforme a su corazón. Él no lo escogió por su apariencia, porque si ustedes ven el contexto y el momento cuando David fue elegido, sus hermanos podían haber tenido una apariencia que podían gobernar, podían ser esos guerreros por la apariencia, pero Dios dice: yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia:
tenés un nombre de estar vivo. O sea, la gente cuando mira tu nombre dice, ellos están vivos por el nombre, pero realmente estás muerto. Se hacía mucho, había... se producía bastante, habían resultados, habían números. Sí, pues. Si lo traemos a nuestro contexto, en nuestra actualidad, las redes sociales están creciendo, la gente está viniendo, hay muchas personas y tenemos un buen nombre. Dicen Sardis y todos inmediatamente piensan qué buen lugar, son lo máximo, están haciendo las cosas bien, pero él les dice claramente acá, tienes nombre que vives, pero estás muerto. A los ojos del Señor, que es lo que más importa, ellos verdaderamente estaban muertos. Y eso que dijiste es importante, a los ojos del Señor. Porque a los ojos de las personas, en una pantalla, en un video, puedes aparentar estar vivo, pero realmente, ¿cómo te ve el Señor? ¿Cómo preguntarle al Señor, Señor, ¿estoy vivo espiritualmente o estoy muerto? Porque esa es lo que debe importarle a nuestro corazón. No lo que diga la gente. Sí. En el versículo 3 les dice, perdón, en el versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Otra versión dice, no he hallado tus obras completas delante de Dios. Y el problema es de que tenían la reputación, tenían las obras y a la luz o a los ojos de los hombres, todo lo que estaban haciendo era perfecto, era completo. Como dice esta versión, eran perfectas las obras, pero a los ojos de Dios, porque Él podía ver el espíritu con que lo estaban haciendo, Él les dice, todas tus obras, que pueden ser un montón, que pueden ser muchos números y mucho crecimiento, para mí está muerto, no sirve de nada. ¿Cómo se puede ver una persona muerta espiritualmente? Creo que el no tener hambre por la palabra, el no querer orar, el no tener esa devoción hacia el Señor, el caminar con temor, con vergüenza, con todas esas cosas creo que pueden llevarnos también a un estado de muerte espiritual, caminar en pecado, caminar en ciclos de pecado. Entonces creo que es bueno poder preguntarse qué significa estar muerto espiritualmente. Y preguntarnos, ¿será que estoy muerto espiritualmente? Tengo solo una gran reputación delante de la gente, pero verdaderamente, Señor, ¿cómo son mis obras? Y luego viene el Señor y después de que les dice, bueno, ¿estás muerto? Ahora voy a exhortarte, porque el Señor siempre trae una exhortación. Y eso es lo lindo del Señor, que Él les dice, estás muerto espiritualmente. Pero hay una oportunidad de restauración. Hay una oportunidad de cambiar el estado de muerte a vida. Y la restauración que Él trae a través de las exhortaciones que vamos a ver en un momento, es su justicia. Es cambiando lo que está malo, cambiándolo a algo que está bien. Y también para entender esta justicia, entender que su corrección trae restauración, tenemos que entender que la justicia de Dios es una justicia que restaura. No solo es una justicia retributiva, como la vemos en este lado del mundo, la justicia la vemos exclusivamente como retributiva. Y sí hay consecuencias, sí hay cosas que hay que afrontar después de malas decisiones, pero la corrección del Señor es siempre para restaurar. Y vamos a ver en el versículo 2, en esta versión que tengo acá, la primera instrucción es sé vigilante o despierta, dice otra versión. Ponte en vela. Ponte en vela. O despierta o ten tus sentidos listos. O sea, esto de estar alerta o de ponernos en vela habla de no estar adormecidos. Habla de poder mantenernos listos. Y creo que algo que Jesús enseñó en el contexto de los últimos tiempos es ese concepto de estar alerta y de la oración. Si ustedes ven Mateo 24, 25, 26, 27, pueden ver varias exhortaciones del Señor Jesús. A estar vigilante. A estar vigilante, a estar y orar. Alerta. Entonces la oración combinada con ese estar alerta o estar despierto con nuestros sentidos bien alertas, es un fundamento muy poderoso en tiempos donde estamos, más que nada yo creo que cuando el Señor exhortó a estar alerta y a estar despiertos y a estar orando, es en medio de los últimos tiempos. En los últimos tiempos hay
mucha distracción, hay mucho pecado, hay mucha maldad y somos tan propensos a distraernos. Entonces el Señor es como que dijo, bueno, alertas, oren, estén vigilantes por los tiempos que se van a vivir. Sí, y le está exhortando a que examinen su condición real, que salgan de estar durmiendo, que se levanten y comiencen a ver lo que está mal. Luego sigue el versículo 2 y les dice, confirma las cosas que están a punto de morir. Otra versión creo que dice, fortalece aquellas cosas que están a punto de morir. Afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. O sea, les dice, ustedes tienen que afirmar, fortalecer las cosas que quedan y las cosas que están a punto de morir. Creo que lo mencionábamos al inicio, lo que tú decías, habían cosas que inicialmente ellos estaban haciendo. Porque si llegaron a tener un buen nombre es porque inicialmente hacían las cosas bien también. En el proceso del crecimiento se pararon desviando y comenzaron a enfocarse más en el crecimiento más que en su crecimiento espiritual y por eso es de que están muertos. Entonces cuando les dice fortalece las cosas que quedan, las que están a punto de morir, son aquellas cosas que ellos venían practicando, aquellas cosas que hacían inicialmente. Seguramente cuando iniciaron, cuando pusieron sus ojos en el Señor, se dedicaban a la oración, se dedicaban a la palabra, se dedicaban al ayuno, pero conforme creció, conforme la reputación del hombre creció, dejaron de hacer aquellas cosas y Él les dice, esas cosas son las que yo quiero que ustedes fortalezcan, que afirmen. Y luego entonces les dice, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. Entonces aquí hay algo que es la tercera exhortación y es recordar. Nuestra alma, nuestras vidas, nuestra mente se le olvida muchas veces lo que el Señor nos ha entregado, lo que Dios nos ha dado. Entonces Él está haciendo una invitación a regresar y recordar lo que hacías cuando tu devoción hacia mí era completa, era mayor. Recordate esos momentos donde te ibas al lugar secreto, estabas ahí conmigo. Recordate de esos momentos y arrepentite. Entonces, muchas veces tenemos que, como David, ¿verdad? David le decía a su alma, bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios, porque nuestra alma es olvidadiza, nuestra alma se le olvida. Entonces tenemos que recordarle a nuestra alma todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha llamado a hacer y todo lo que hemos hecho que ha producido fruto en nuestra vida para volver a caminar eso como lo hacíamos antes y aún más. Y la instrucción de recordar, esa exhortación a recuerda, aparece más de 80 veces en todas las escrituras, 60 veces aproximadamente en el Antiguo Testamento y 20 veces está la exhortación en el Nuevo Testamento. Porque cada vez que nos olvidamos, perdemos de vista las cosas importantes, nos llenamos de frustración, perdemos la motivación, olvidamos hacia dónde íbamos. Y por eso les dice, primero levántate, despertate, ponete vigilante, fortalece aquellas cosas, afirma aquellas cosas y ahora recordá, comenzá a recordar. Y es interesante ver que le dice recordá. Y al menos en esta versión dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y luego viene la siguiente, dice, y guárdalo, porque yo no puedo guardar aquello que yo no me he recordado. Yo veo que estas instrucciones tienen un orden, tienen un sentido de la manera que se lo está diciendo. Sí. Acordate, y una vez que te acordás, ahora quiero que guardes, quiero que seas diligente, quiero que llegues al punto en que vas a darlo todo junto a la mano de aquel que tiene las 7 espíritus de Dios, porque no lo vas a hacer solo. Sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Lo vas a hacer con la ayuda del Espíritu Santo y vas a poder agarrarte duro y no caer, no vas a regresar a lo mismo, vas a guardar lo que te ha hablado, porque te estás recordando de ello. Y qué importante mantenerse diligentemente, o sea, cuando nosotros nos recordamos, no es solo recordarse y bueno, se olvida al otro día. Es recordarme y
y me agarro de eso. Respondo. O sea, me ¿verdad? tomo eso y respondo en perseverancia, respondo en obediencia. Me mantengo firme, arraigado en lo que Dios habló sobre mi vida, en lo que Dios nos ha dado. Porque dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. De todas esas palabras de fe, de todo eso que has escuchado, que un día alimentó tu fe, de toda esa palabra que un día escuchaste y creció en tu corazón, todo eso guardarlo, todo eso recordarse. Y luego habla de la acción. Bueno, las demás también son acciones, pero esto es como el resultado final de haber caminado en guardar, en recordarse, y es el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento, ese cambio de mentalidad, esa metanoia, esa renovación de nuestra mente, ese ir en la dirección opuesta, es lo que el Señor está invitando. Arrepentite, toma decisiones prácticas. Si te estaba costando leer la Biblia, o si estabas escogiendo salir todo el día a la calle y no pasabas ni un momento en el lugar secreto, ni un momento te ibas a hablar con el Señor, hoy arrepentite y cambia eso y entra en esa intimidad con el Señor. Volvé, corre a esos lugares con el Señor. Es importante que demos frutos, como dice su palabra, dignos de arrepentimiento, frutos que vayan de acuerdo a una vida de arrepentimiento. Y luego continúa el versículo 3, dice, y si no velares, es decir, si no pones como tú decías, si no respondes, si no accionas en lo que te acabo de decir, si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Y esta instrucción, esta advertencia, creo que esa es la palabra correcta, la encontramos en las demás cartas también. Por ejemplo, Apocalipsis 2:5 dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Esto se lo dice a Éfeso. En el versículo 16 le habla a la iglesia de Pérgamo y les dice, arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. También se lo dice a la iglesia de Tiatira en el versículo 24. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, sino sin embargo los que tenéis, mantenedlo hasta que yo venga. Entonces la instrucción es clara, Él va a regresar. La advertencia es, si no te pones en vela, voy a venir como un ladrón. Dice, al menos esta versión dice, vendré a ti como ladrón y no sabréis a qué horas vendré por ti. Y Jesús no es un ladrón, pero está siendo comparado a su venida a nosotros como un ladrón. Entonces queremos solo leer un versículo que nos va a dar un poquito más de entendimiento. Un poquito más de contexto. Para no sacar esto de contexto. Sí, porque ¿verdad? Creo que algo importante es cuando queremos entender más la palabra, ir primero a más palabra. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 2 dice, pero ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Aquí vemos otra vez esta exhortación a estar despiertos. A estar despiertos en Tesalonicenses, a estar lúcidos, a mantenerse en guardia. Es claro, ahí habla de que al que está dormido, al que está en oscuridad, al que está de noche, a ellos viene como un ladrón. No saben, porque no están velando. Pero luego habla a los que están velando, que están en luz. A ellos no viene como un ladrón. Sí.
Recordémonos que está hablando de es esa diferencia entre la vida en el espíritu y la vida en la borrachera del mundo. Porque también continúa diciendo acá, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Entonces es necesario estar alerta, es necesario estar lúcidos, y por eso el Señor está aquí diciendo que estén alerta, que velen, que puedan recordar, que puedan permanecer. Y el hecho de que no venga como ladrón para ellos, a los que están en luz, no quiere decir que entonces saben exactamente la hora y el día en que Él regresa. Simplemente están alertas a la temporada que están viviendo. Están alertas, pueden ver las señales, pueden ver cuando comiencen a suceder milagros, pueden ver la tribulación, los dolores de parto. Van a ser capaces de discernir el tiempo que les ha tocado vivir. De nuevo vamos a Efesios, donde se habla en capítulo 5 de ser llenos del Espíritu. No se embriaguen con vino, antes sean llenos con el Espíritu. O sea, no se embriaguen en la noche, como dice ahí, los que se embriagan en la noche. No se embriaguen con las distracciones, no se distraigan, no estén emborrachados con el mundo. Para que puedan velar. Antes bien sean llenos del Espíritu, o sea, estén cerca del que tiene los 7 Espíritus de Dios. Eso es lo que el Señor está hablando acá, para que puedan velar. Entonces al que no está velando, dice, a ellos vendrá como ladrón. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, lo cual está hablando de que había un grupo, un remanente de personas que se mantenían fieles. Y ahora el versículo 4 y 5 le vamos a poder sacar más jugo, lo vamos a entender más gracias a lo que hablamos al inicio del contexto histórico de que ellos trabajaban con textiles. Entonces a la gente que trabajaba con ropa les habla de ropa y les dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Versículo 5. El versículo 5 inicia la promesa para el vencedor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces el Señor les habla en su contexto. Les habla como aquellos que tienen esa experiencia en la lana, en los textiles. Les habla de vestiduras. Estas vestiduras no son las mismas que recibimos como parte de ese don de salvación, de ese don de justicia que nos da Jesús por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es una recompensa eterna. Esto es una recompensa eterna que está relacionada en la era venidera con aquellas elecciones, aquellos actos de justicia. Y más adelante vamos a hablar de qué va. Uno puede decir, pero ¿para qué quiero recompensas? ¿Para qué quiero coronas? ¿Para qué quiero ropa? Más adelante vamos a hablar de para qué son esas recompensas, cómo las vamos a utilizar. Sí, Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, o sea, a la novia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces estas vestiduras, esta recompensa eterna es dada para aquellos que permanecen, aquellos que son diligentes, aquellos que... Y aquí no estamos hablando de obras para ganarse algo, estamos hablando de recompensas eternas. Recuérdenos que Jesús ya nos dio la salvación, es un regalo, pero aquí estamos hablando de estas vestiduras en la era venidera, ¿verdad? Que van a ser resultado de decisiones que se van a tomar. Él esperaba que se tomara aquí la decisión de hacer caso a todas las exhortaciones que se habían dado en obediencia. Luego la siguiente recompensa es, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta genera mucha controversia. Hay diferentes hay diferentes posturas, diferentes maneras de poder entender este versículo. Y muchos creen que esto se refiere a que el Señor está listo para agarrar un lapicero y tachar mi nombre del libro.
Y no está hablando de una advertencia, aquí está hablando de una promesa para el vencedor. Eso no quiere decir entonces, si no está hablando de que está listo para borrar mi nombre. Esta es una recompensa para el vencedor, para el que camina en obediencia. Dice, a ustedes yo no borraré, o sea, yo les prometo que no borraré su nombre del libro. Mi nombre está ahí no por mis obras, como tú decías, sino por la fidelidad. A los que hemos sido lavados en su sangre, a los que han puesto su confianza en Él y que han caminado como vencedores, la promesa es, yo no borraré su nombre del libro. Y luego en la última parte dice, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta versión dice, y confesaré. Entonces hay una referencia a que el Señor nos va a presentar delante del Padre. O sea, vamos a ser presentados delante de Él, como dice su palabra, limpios, sin mancha. Y es hermoso ver cómo el Señor es fiel a su palabra. Entonces termina diciendo en el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hoy podemos hacer un recap, un resumen. La iglesia de Sardis no recibió ninguna afirmación, recibió mucha corrección, pero dentro de la corrección había restauración y era la invitación a recordar, a guardar, a permanecer, a ser diligente, a estar alerta, y hay recompensas eternas de parte del Señor. Así que si hoy estás caminando como Sardis, si hoy tu vida está muerta, tenés una apariencia de que estás vivo, pero realmente en tu interior no hay aceite del Espíritu, en tu interior no hay esa comunión con el Señor, estás muerto. Hoy es un día para poder correr al Señor y poder ser restaurado por su Espíritu y poder caminar como lo hacías antes, poder caminar en esa intensidad de amor, ese amor que tal vez alguna vez tuviste y que puedas tomar de eso y volver otra vez al Señor y crecer en Él. Entonces hay restauración y te invitamos a que puedas tener un tiempo con el Señor para examinar tu corazón, que el Señor pueda traer luz a través de su palabra y puedas caminar en este arrepentimiento y poder caminar en restauración con el Señor.